Ahora sí. Bueno, primero pues me sumo a los agradecimientos que han dado el resto de expositores pues, al Congreso por propiciar este espacio, que yo creo que todos lo consideramos muy importante. Hoy les vengo a presentar lo que fue mi tesis de pregrado en biología. Me gradué pues hace poco, y como se pueden dar cuenta, pues en este trabajo están incluidas muchas personas que hicieron parte de este trabajo. Está Conrad, está Fabiani, que tiene su charla justo después de esta, y pues los invito a que asistan a ella. Está también Carlos, que tiene una charla mañana en la mañana, y está Mónica, pues que nos dio una charla en la mañana de hoy. Mónica, de hecho, pues fue mi asesora de tesis de grado, y este trabajo, de hecho, pues está marcado dentro de su estancia postdoctoral. Una de las grandes preguntas del postdoc de Mónica era entender cómo cambiaron las interacciones entre las plantas y los insectos en los bosques neotropicales durante el Paleoceno, y es en ese contexto en el que este trabajo está enmarcado. Teniendo eso claro, pues ahora sí empecemos hablando de la diversidad de plantas en el trópico. Y es que producto del trabajo de Jansen y Connell a inicios de la década de los 70, sabemos que el consumo de plantas por parte de los insectos promueve y mantiene la diversidad de plantas. Y esto, que se conoce como precisamente la hipótesis de Jansen y Connell, nos dice, palabras más, palabras menos, nos habla sobre la densodependencia negativa. Y nos dice que mientras más alejado se encuentre un individuo de su árbol parental o de un individuo adulto de su misma especie, mayor va a ser la probabilidad de que ese individuo alcance la madurez. Y esto se debe a que estos individuos que están un poco más alejados de sus conespecíficos van a poder evadir con mayor éxito los enemigos naturales asociados a esa especie, entendiendo esos enemigos naturales como patógenos o como insectos herbívoros, precisamente. Si bien esta idea de Jansen y Connell la entendemos relativamente bien para los bosques actuales, es poco lo que conocemos acerca de las interacciones entre las plantas y los insectos en la evolución temprana de los bosques lluviosos neotropicales. Si bien estas relaciones son muy prevalentes hoy en día, incluso las podemos ver registradas en forma de daños en las hojas. Estas hojas registran el daño de muchos tipos. Tenemos daños que están asociados a alimentación propiamente de los insectos, es decir, a daños de herbivoría. Hay otros daños que quedan registrados en forma de cicatrices en las hojas que no están asociados a alimentación, como estas cicatrices de oviposiciones. Incluso quedan registradas en las hojas también daños que están asociados a otros linajes muy distantes, como estos hongos patógenos. Si nos enfocamos en una de estas categorías, en la categoría de herbivoría, estos daños que quedan registrados en las hojas los podemos describir a partir de grupos funcionales, teniendo en cuenta, por un lado, la morfología del aparato masticador del insecto, y por el otro, aspectos comportamentales del insecto. Entonces tenemos 4 grandes categorías. La primera de ellas es masticación de hojas, donde literalmente lo que ocurre es que las hojas están siendo masticadas. Tenemos otra categoría que es la de función y succión, donde estos insectos penetran el tejido foliar y succionan sus contenidos. Y tenemos daños un poco más extraños, como estas agallas. Estas agallas es un tejido tumoroso que podemos observar en algunas hojas y que le sirven al insecto, tanto de hogar como de fuente de alimentación. Y también tenemos las minas, que son los estadios larvales de algunos insectos que se insertan dentro de la hoja, y a medida que van desplazándose y van consumiendo el tejido, dejan estas carreteras en las hojas, que son las minas propiamente dichas. Muy importante acá, tanto las agallas como las minas son daños que consideramos especializados, que son daños que observamos en una única especie de planta o en más de una especie de planta, pero que tengan alguna clase de relación taxonómica. Entonces, ese es un punto bien importante. Ahora bien, todos estos daños que les acabo de mostrar ocurren en las hojas que hoy en día las podemos ver en las hojas fósiles, y eso es lo más importante. Entonces, así como tenemos masticación de hojas hoy en día, tenemos masticación de hojas en fósiles, tenemos minas fósiles y tenemos agallas en fósiles. Actualmente, además, hoy contamos con una guía de identificación de daños que nos divide estos daños que quedan registrados en las hojas fósiles en un concepto muy clave, que son los tipos de daños. Los tipos de daños son morfotipos, es decir, son unidades morfológicas de daños discretos, consistentes y recurrentes que podemos observar en el registro fósil.
Entonces así tenemos el tipo de daño 1, el tipo de daño 3, que pertenecen a esta categoría grande de masticación de hojas y que los podemos distinguir morfológicamente entre sí con base en su forma y en su tamaño. Y lo mismo ocurre para las otras categorías. Los podemos distinguir en unidades discretas con base en morfología. Y ahí es donde recae realmente pues, el poder de esta guía, que nos permite estudiar en un marco cuantitativo, pero otorgan estos morfotipos, podemos estudiar la paleoecología entre las plantas y los insectos en este marco. Haciendo uso pues, de esta guía, hay varios estudios que se han encargado de trabajar sobre las interacciones entre las plantas y los insectos en el espacio y en el tiempo. Puntualmente, pues en el Paleoceno se han hecho varios estudios. Recordemos, pues, como nos contó Mónica en la mañana, el Paleoceno pues, es esta época geológica inmediatamente posterior a la extinción del Cretácico Paleógeno, que abarca entre 66 y 56 millones de años. Y acá les muestro una reconstrucción paleográfica más o menos como lucía la Tierra hace 60.6 millones de años. Varios estudios que se han hecho en este contexto del Paleoceno. En el interior occidental de los Estados Unidos, con floras entre los 57 y los 66 millones de años, se ha encontrado una baja riqueza de estos tipos de años que los cuentos que están presentes en la guía, y una baja riqueza de plantas. Muy distinto a lo que ocurre, por ejemplo, en Menat, en Francia, con una flora entre 60 y 61 millones de años, donde se encuentra una alta riqueza de tipos de años y de plantas. Y esto se ha interpretado como una aparente rápida recuperación ecológica. Algo similar ocurre en la Patagonia, con floras entre 62 y 65 millones de años, donde también se encuentra una alta riqueza de tipos de años y de plantas, nuevamente interpretado como una rápida recuperación ecológica. Y de acá de la zona neotropical tenemos la flora del Cerrejón, de la que nos habló también Mónica en la mañana. En Cerrejón se ha encontrado una baja riqueza de tipos de años y también de plantas, y al igual que en el interior occidental de los Estados Unidos, esto se ha interpretado como una lenta recuperación ecológica de la crisis pues, que generó el impacto del meteorito en Chicxulub. A este escenario pues, complejo del Paleoceno, nosotros añadimos en este estudio la flora del Bogotá, que es más o menos coetánea con la flora del Cerrejón, y nos permite preguntarnos si esta baja riqueza de tipos de años y de plantas es un patrón que ocurre de manera consistente en los primeros bosques lluviosos neotropicales, y ya vamos a ir a eso de los bosques lluviosos neotropicales en un segundo. Si nos enfocamos por un momento en la parte norte de Sudamérica durante el Paleoceno, tenemos esta reconstrucción paleográfica que también le hemos visto bastante el día de hoy, y que nos muestra pues, cómo estaba configurada esa región geográfica entre el Paleoceno y el Eoceno, más o menos de esa época que es esta reconstrucción. El istmo de Panamá aún no se había cerrado y faltaban varios millones de años para que eso sucediera, lo mismo que con el levantamiento de los Andes, y pues realmente la mayor parte de Colombia pues, estaba aún bajo el agua. En este escenario nosotros ubicamos la flora del Cerrejón, acá con esta X, pues, que representa estos ambientes de llanuras de inundación costera, y la flora del Bogotá, que está acá bien adentro en el continente, también se deposita en tierras bajas, pero acá está asociado a ríos meandros, son ambientes fluviales de tierras bajas. Estos floras, como les dije, son relativamente coetáneas, y lo más importante es que representan los primeros bosques lluviosos neotropicales como los conocemos hoy en día. Y esto es porque comparten una serie de características con los bosques lluviosos neotropicales modernos. Esto es, que existan a una elevación menor a 700 metros sobre el nivel del mar, tengan más de 1.800 milímetros de lluvia por año, una temperatura superior a 18 grados centígrados, una dominancia de angiospermas, es decir, de plantas con flor, y una composición específica a nivel de familia de esas plantas con flor. Es decir, tenemos fabaceas, tenemos moráceas, anonáceas, euforbiáceas, y otras que junto con otras 4 familias representan el 50% de las especies y el 57% de los tallos en pie. Dicho de otra manera, el 50% de las especies de estos bosques pertenecen a 8 familias y el 57% de los tallos en pie pertenecen a estas mismas 8 familias. Entonces, una composición específica a nivel de familia que domina tanto en términos de riqueza de especies y también abundancia relativa. Además, pues, estos bosques tienen una fisionomía foliar particular, está compuesta por estas hojas grandes de margen entero,
y están presentes en un bosque que es multiestratificado. Tenemos muchos estratos en ese bosque. Hay arbustos en el sotobosque, hay grandes árboles emergentes que soportan pues muchos hábitos de crecimiento, hay epífitas, hay hemipíficas, hay lianas, y nos imaginamos un bosque muy denso, como este que les muestro acá al lado derecho. Y finalmente, estos bosques también se caracterizan por tener una alta intensidad de interacciones entre las plantas y los insectos. Estas características que definen a los bosques lluviosos neotropicales de hoy en día, los podemos reconocer en lo que ocurre en la flora de Bogotá y en la flora del Sargón, que podemos decir que pertenecen a este tipo de bioma y que de hecho son los primeros registros que se conocen de los bosques lluviosos neotropicales. Porque, como nos dijo Mónica en la mañana, estos bosques lluviosos neotropicales, como los conocemos hoy en día, solamente los empezamos a reconocer desde el Paleoceno. Aquí les muestro, pues esta figura también se las mostró Mónica en la mañana, pero pues nos sirve para ilustrar precisamente las afinidades taxonómicas que tienen algunas de estas hojas que se han colectado. Entonces acá, por ejemplo, tenemos una hoja que pertenece a Violacea o a Salicacia. Hay muchas leguminosas, de eso nos habló bastante Mónica también en la mañana. Tenemos leguminosas tanto en foliolos sueltos como en partes de hojas compuestas casi completas y también en frutos. Tenemos malváceas, que es la familia del algodón. Tenemos helechos acuáticos como sardinia, tenemos palmas, hay euforbiáceas, hay salicáceas, en fin, tenemos esta composición particular de los bosques lluviosos neotropicales. Y estos fósiles provienen de 15 localidades. En total, pues hay 2.574 fósiles entre hojas, frutos y semillas, y más o menos 1.400 de estos fósiles provienen de una localidad censo. ¿Cómo se reparten estas 15 localidades de los fósiles? Usamos particularmente en este estudio. Hay 4 localidades, después todo esto es del norte de Bogotá, en los municipios de Cogua y Nemocón. 4 de estas localidades hacen parte del municipio de Cogua y los agrupamos, digamos, en una superlocalidad que llamamos Tecogua, y las otras 11 localidades que vienen del municipio de Nemocón las agrupamos en una localidad que llamamos de Checo. Estos dos grupos de localidades están cercanos no solamente en términos geográficos, sino también en términos estratigráficos, por lo que la distancia temporal que existe entre estos dos grupos es pequeña y por eso los agrupamos como parte de la flora del Bogotá como un todo. ¿Qué hicimos con cada uno de estos fósiles? Realmente, pues, de este número inicial que les mostré, nosotros estudiamos 955 hojas que están completas o casi completas, y estas 955 hojas fueron segregadas en 56 morfotipos. Estos morfotipos más o menos representan géneros biológicos. Esta segregación se hizo pues, con base en caracteres foliares, y después, con este morfotipo definido, un análisis muy minucioso para poder detectar los daños de herbivoría que estuvieran asociados pues, a estas hojas. Entonces, si miramos esta hoja, por ejemplo, vemos que pues, hay algunos daños que parecieran ser algunos edificios, y si los miramos con detalle, nos damos cuenta que estos son edificios elongados, no paralelos, que corresponden al tipo de daño 7, según la guía pues, que les conté en los inicios. Además, pues, esta hoja también tiene una mina, la mina, tipo de daño, perdón, número 44, una mina que está asociada a una vena principal, que tiene expansiones y constricciones del ancho y una cámara terminal bien definida. Y estos tipos de daños que son representativos fueron fotografiados y fueron descritos. Y pues este análisis minucioso de ver cuáles son los daños que están asociados a las hojas se hizo para las 955 hojas. ¿Qué encontramos en total en todas estas hojas que revisamos? Que hay 92 tipos de daños. Y 82 de esos tipos de daños están asociados a alguna clase de interacción de fibría. Los otros 10 son daños de oviposiciones, son cicatrices de oviposiciones o son daños de patógenos. Estos son solamente algunas fotografías. Ya se imaginarán que hay muchas fotografías de estos daños en esta cantidad tan alta. Y acá les muestro, son algunos representantes de cada una de estas categorías funcionales que les mencioné a los inicios. Entonces tenemos daños que pertenecen a esa categoría de masticación de hojas, como estos orificios polilobados con un diámetro menor a 5 milímetros, pertenecen al tipo de daño 3.
hay punciones y succiones que hacen parte del tipo de daño 392. Son estas punzaduras que ocurren directamente sobre la vena media de manera pues, consistente. Son punzaduras que están agregadas. Y acá les muestro una mina que hace parte del tipo de daño número 139. Una mina que tiene un borde muy grueso, una cámara terminal, y que de hecho la preservación de estos fósiles es tan buena, incluso podemos detectar las heces fósiles que dejó el insecto hace 60 millones de años. Es precisamente lo que muestra esta ilustración. Si se fijan acá, la ilustración también en el fósil, se alcanza a ver este camino de manera sinusoidal y que representa precisamente pues como les digo, las heces fósiles. Finalmente, pues unos representantes de agallas, estas son unas agallas muy grandes que ocurren agregadas sobre la vena media, que están posicionadas de manera longitudinal. Pero bueno, acá les presento todos estos daños y bueno, 92 tipos de daños, 82 de herbivoría, eso es mucho, eso es poco, realmente el número por sí solo. Ahí está el poder de la guía y es que nos permite hacer comparaciones con otras floras que han sido publicadas y ahí sí saber comparativamente si nuestros daños son muchos o son pocos. Entonces, comparamos con las floras que les mostré en la parte introductoria que ya se han publicado. Hay 9 floras del interior occidental de los Estados Unidos, entre 57 y 66 millones de años. Una flora de Menade en Francia, entre 60 y 61. 3 floras de la Patagonia, entre 62 y 65. Y está la flora del Cerrejón, que es más o menos nuevamente coetánea con la flora del Bogotá. ¿Qué comparamos con estos otros sitios? Comparamos frecuencia, es decir, el porcentaje de hojas que tienen daños, y comparamos riqueza, es decir, el número de tipos de daños que podemos detectar. Para ser consistentes con estos estudios previos, solamente tuvimos en cuenta daños que estuvieran asociados a herbivoría, entonces solamente estos 82 tipos de daños, y que estuvieran presentes además en angiospermas no monocotiledóneas, lo que reduce pues nuestro número de hojas de 955 a 894, porque también tenemos monocotiledóneas y también tenemos helechos dentro de esos 955 hojas. ¿Qué hicimos? Generamos valores promedio de frecuencia y de riqueza a partir de un remuestreo a 400 hojas sin reemplazo que se hizo 5.000 veces. Es decir, el proceso de remuestreo sin reemplazo lo hicimos 5.000 veces para generar estos valores promedio de frecuencia y riqueza, que es lo que muestran estas gráficas de barras. Acá, por ejemplo, estamos comparando la métrica de porcentaje de hojas con daño, qué tan frecuentemente ocurren los daños en las hojas. Y con esto nos damos cuenta que la flora del Bogotá tiene las hojas más frecuentemente dañadas versus los otros sitios que han sido previamente publicados. Acá pues está el interior occidental de los Estados Unidos, está la flora de Menate en Francia, Cerrejón y las floras de la Patagonia. ¿Qué ocurre por el contrario? Si miramos el número de tipos de daños, aquí la brecha se hace más grande y se hace mucho más evidente que la flora del Bogotá resalta bastante porque representa la mayor riqueza de tipos de daños versus los otros sitios. Entonces, las hojas en la flora del Bogotá no solamente están frecuentemente dañadas, sino que también son de una alta riqueza. Entonces, esto nos está reflejando es una alta intensidad de interacciones ecológicas entre las plantas y los insectos herbívoros. ¿Qué pasa si nos vamos a mirar los tipos de daños especializados? Por ejemplo, las minas. En un segundo miramos las agallas. El mismo patrón. En la flora del Bogotá detectamos el mayor número de minas, es decir, la mayor riqueza de minas versus los otros sitios, si bien acá no hay diferencias estadísticamente significativas. Sin embargo, si miramos el otro grupo de daños especializados, las agallas, acá la brecha sí se hace bien evidente y es bastante amplia. O sea que la flora del Bogotá tiene la mayor riqueza de agallas y en este caso sí es estadísticamente significativo. De hecho, las agallas son una característica muy especial de la flora de Bogotá, es quizás una característica muy distintiva. Y es que tenemos una riqueza de agallas enorme. Tenemos estas agallas que yo les mostré, que ocurren agregadas sobre la vena media, venas que ocurren en el tejido foliar y que tienen el centro muy carbonizado. Otras agallas, pero con una morfología lenticular, también asociadas a venas. Tenemos agallas pustulosas, agallas gruesas que deforman la venación de las hojas, agallas dobles y triples, agallas muy bulbosas con este tejido que radia desde el interior hacia la parte externa, agallas asociadas a peciolos, agallas también bulbosas muy grandes asociadas a venas medias. En fin, tenemos una
cantidad enorme de agallas, y nos preguntamos, bueno, ¿por qué sucede esto? ¿Por qué hay tantas agallas en la flora de Bogotá? ¿Qué está pasando? Entonces nos remitimos a lo que sucede hoy en día. Hoy en día en los bosques modernos, la mayor riqueza de insectos generadores de agallas está presente en los ambientes xerofíticos, que son estos ambientes que están caracterizados por tener unas temperaturas altas, unos suelos secos y muy pobres en nutrientes y una baja disponibilidad de agua. Estos ambientes como el bosque seco tropical o como el cerrado en Brasil, imaginémonos algo así, y en esos sitios es donde la riqueza de insectos generadores de agallas es mayor. Sin embargo, en el dosel de los bosques lluviosos tropicales, pues con el dosel de los bosques lluviosos tropicales, perdón, se comparten muchas de estas características de los ambientes xerofíticos, porque en ese dosel, en la parte alta de los bosques, también hay una alta intensa radiación solar e incluso se alcanzan temperaturas casi letales que pueden llevar al fallo fisiológico a las hojas, y también hay un alto déficit de presión de vapor. Estudios anteriores se han encargado de estudiar esa riqueza de agallas en el dosel de bosques, en este caso amazónicos, han encontrado que la razón entre la riqueza de agallas y el número de especies de árboles muestreados es hasta 2.5 veces mayor a lo reportado en estos ambientes xerofíticos. Entonces, el dosel de estos bosques tropicales también representa un centro muy importante para la riqueza de agallas. Teniendo esta idea en cuenta, y teniendo también en cuenta que los yacimientos fossilíferos se encuentran sobre representados por las hojas del dosel, porque son las que constantemente están sufriendo un recambio, en ellas es donde se hace la mayor tasa fotosintética, se tienen que cambiar constantemente, nos fijamos en los 5 morfotipos más abundantes de la flora del Bogotá y que en conjunto representan el 45% de toda la flora. En estos 5 morfotipos nos damos cuenta que más del 20% de sus hojas están dañadas por agallas y que registran además 19 de 25 tipos de daños, que son el total que encontramos en la flora del Bogotá. Más aún, estos morfotipos pertenecen a linajes como Malvasia, Elaocarpacia y Ogurbiacia, que representan árboles grandes hoy en día que es posible que estuvieran presentes en el dosel. Entonces, podemos sugerir que esta alta riqueza de agallas que observamos en la flora del Bogotá puede deberse a que son estas hojas que están presentes en el dosel y que usan preferentemente estos insectos generadores de agallas. Pero bueno, con todo esto, tenemos es un escenario particular, y es que tenemos una heterogeneidad ecológica en esos primeros bosques lluviosos neotropicales, que es precisamente la idea que nos mostraba Mónica en la mañana a partir de las hojas y la composición y las abundancias relativas. Y en este caso también lo observamos a partir del daño de los insectos. En Cerrejón vemos una baja riqueza de tipos de daños, y estos daños además son de naturaleza generalizada. Encontramos en esencia huecos, muy pocas minas, muy pocas agallas. En Bogotá, como les he venido contando, tenemos un panorama bien distinto, bien contrastante, y es que hay una alta riqueza de tipos de daños, y estos daños son de naturaleza especializada, muchas minas, muchas agallas, y esto es mucho más consistente con lo que ocurre en los bosques lluviosos neotropicales de hoy en día, están caracterizados por esa alta intensidad de interacciones. Realmente la pregunta termina siendo, no porque hay tanta diversidad en la flora del Bogotá, sino que la diversidad de interacciones entre plantas e insectos es tan bajita en el Cerrejón. Eso aún es algo que estamos intentando entender, pero lo que sí podemos decir es que entre estos dos bosques, que ocurren entre 6 y 8 millones de años después de la extinción del Cretácico Paleógeno, ya hay una diferenciación ecológica muy importante entre estos bosques. Finalmente, pues, a modo de conclusiones y como mensajes que quiero que se lleven a la casa, la flora del Bogotá, como he venido diciendo, tiene interacciones entre las plantas y los insectos que son frecuentes, son de alta riqueza y de especialización, y esto en últimas nos está reflejando es un contexto histórico de la tensodependencia negativa, esta hipótesis de Janssen y Connell, como un potencial impulsor y mantenedor de la alta diversidad de plantas observadas en los bosques lluviosos neotropicales modernos. Dicho de otra manera, que eso puede sonar algo confuso, la alta riqueza y en general de diversidad de plantas que observamos hoy en día en los bosques lluviosos neotropicales puede deberse, por lo menos en parte, a este legado de interacciones especializadas entre las plantas y los insectos que somos capaces de detectar en bosques que existieron
hace 60 millones de años. Y finalmente, lo que les acabo de mencionar en la diapositiva anterior, estos primeros bosques lluviosos neotropicales, Bogotá y Cerrejón, eran heterogéneos ecológicamente, y esto entonces nos refleja una diferenciación ecológica, sumado pues a lo que nos contó Mónica en la mañana, no es una diferenciación solamente que ocurre en términos de las plantas, sino también de las interacciones entre las plantas y los insectos. Ya con eso pues doy por terminada la charla. Les agradezco pues, enormemente, sobre todo a las otras personas que estuvieron muy directamente involucradas en el estudio, a Mónica, especialmente pues, por acompañarme durante la asesoría de la tesis, a Carlos, a Conrad, a Fabián, y bueno, una lista enorme de personas e instituciones. Y bueno, quedo pendiente a sus preguntas. Gracias, Alejandro. Entonces, la primera pregunta dice, cuando mencionas que cierto grupo de insectos tiende a generar agallas en el tejido foliar, ¿a cuáles órdenes o familias de insectos específicamente te refieres? Ok, esa es una buena pregunta, y realmente esta capacidad de generar agallas las encontramos muy ampliamente distribuidas como en estos linajes de los insectos. Entonces hay insectos que generan agallas desde coleópteros, desde pues, que son cucarrones, lepidópteros, que son mariposas, también hay moscas que alcanzan a generar agallas. Pues, en fin, creo que está muy distribuido en esa filogenia de los insectos, y es una característica que ha surgido más de una vez, por lo menos. Bueno, gracias por este interesante trabajo que mezcla la paleobotánica y los restos indirectos de entomofauna. ¿Con qué otros grupos que mencionabas en la Patagonia se puede relacionar? ¿Cómo? Perdón, creo que te dejé de escuchar. Eh, sí, aquí dicen que, exacto, que mencionabas otras floras en la Sí. Patagonia. Exactamente. En este escenario pues, que les contaba como de las floras que se han estudiado durante el Paleoceno, se han estudiado varias floras alrededor del mundo. Las que les conté, del interior occidental de los Estados Unidos, en Francia y en Patagonia. De hecho, se han estudiado floras que están presentes luego de la extinción del Cretácico Paleógeno, es decir, durante el Paleoceno, y también se tienen floras que están en el Cretácico muy pegadas a ese límite KPG. Entonces, de hecho, de la Patagonia es donde se conoce muy bien esta recuperación ecológica, porque se tiene la diversidad de plantas antes de la perdón, la diversidad de interacciones planta-insecto antes de la extinción, que son súper altas. Luego, esas interacciones se reducen un montón después de la extinción y se recuperan súper rápido luego durante el Paleoceno. Pero es porque se tienen floras muy bien pues como estipuladas temporalmente y muy cercanas entre sí. En resumen, la actividad tecnológica se puede relacionar con una abundancia elevada de especies de insectos. Bueno, eso es una buena pregunta. Eh, de hecho, digamos, esta idea de si un insecto me está, perdón, un daño me está reflejando una especie de insecto es un concepto muy clave. Digamos que esa relación uno a uno se puede hacer particularmente bien para estas interacciones que les digo que son especializadas, para las minas y para las agallas, porque son insectos que se especializan en generar daños o en consumir una única especie de planta en general. Entonces, digamos que una especie de insecto me va a dejar una morfología particular de mina y de agalla en una especie particular de planta. Entonces ahí sí podríamos hacer casi una relación uno a uno. No obstante, para estos daños que son más generalizados, para la masticación de hojas, para las puntaduras, esa relación de un daño a un tipo de insecto realmente no ocurre. Si bien, y eso pues es algo que estudió Mónica en hojas de hoy en día, en bosques modernos, si bien sí existe una relación entre el número de tipos de daños generalizados versus eh, la riqueza de especies que me dejaron esos daños. Pero esa relación sí no es directa uno a uno, y pues es un poco más compleja de discernir. Bueno, Alejandro, muchas gracias por esta presentación. ¿A ustedes?